Uso y limitaciones de la ecuación de balance de materiales. Las ecuaciones de balance de materiales se utilizan para derivar formulaciones de lodos, para calcular la cantidad de varita necesaria para densificar un lodo, para determinar la cantidad necesaria para diluir un lodo y para hallar el volumen de dos o más lodos que se mezclarán para lograr un nuevo peso y volumen del lodo. El balance de materiales también es la base para calcular el contenido de sólidos de los lodos sobre la base de datos de ensayos. Limitaciones de la ecuación de balance de materiales. Estas generalmente tienen que ver con la medición de datos y dependen casi en su totalidad de la exactitud de las medidas tomadas. Los datos confiables generan resultados confiables y todo lo contrario limita la eficiencia de la ecuación de balance de materiales. En la mayoría de los casos, estos errores dependen del factor humano y de las condiciones de trabajo. Sin embargo, también son generados por las condiciones del yacimiento. Deducción de la ecuación general de balance de materiales. En general, la ecuación de balance de materiales representa un balance volumétrico aplicado a un volumen de control, limitado por las zonas que están ocupadas por hidrocarburos, que iguala la producción acumulada de fluidos y la expansión de los fluidos como un resultado de las caídas de presión. Esto establece la diferencia entre la cantidad inicial de fluidos presentes en el yacimiento y la cantidad de fluidos que quedan en un momento dado en el mismo son iguales a la cantidad de fluidos producidos. La suma algebraica de todos los cambios volumétricos que ocurren en cada una de las zonas definidas dentro del volumen de control debe ser igual a cero. Términos asociados a los mecanismos de producción. Empuje por agua. Ocurre cuando existe una capa de agua debajo de la zona de petróleo, la cual puede ser original del yacimiento o provenir de un afloramiento que alimenta desde la superficie. Empuje por casquete de gas. En los yacimientos cuyo contenido original de gas ha sido mayor del que puede disolverse en el petróleo bajo las condiciones de presión y temperatura existentes, el volumen de gas no disuelto forma un casquete sobre la zona de petróleo, el cual se expande a medida de que el crudo fluye, ejerciendo un efecto de pistón de arriba hacia abajo que desplaza el petróleo. Empuje por gas disuelto. Esto ocurre en los yacimientos donde todo el gas se encuentra disuelto en el petróleo y por lo tanto no existe un casquete de gas libre. A medida que se extraen fluidos por los pozos productores, la presión del yacimiento se reduce y el gas disuelto se expande, generando la fuerza que empuja el petróleo. Empuje por gravedad. En algunos yacimientos, por mecanismo de impulsión de gas disuelto, la inclinación de la roca es bastante pronunciada y ese factor facilita que el petróleo bajo la acción de la gravedad se desplace hacia la zona superior. Empuje por expansión de líquido. En algunos yacimientos sin capa acuífera y con poco gas disuelto en el petróleo, la producción inicial se obtiene solo por expansión del petróleo y bajo estas condiciones la presión declina rápidamente a medida que se extrae el petróleo. Ecuación de balance de materiales para predecir la producción de crudo. El principio de la técnica de balance de materiales está basada en la conservación de la masa, cuyos métodos de balance de materiales para estimar cantidad recuperable involucran el análisis de comportamiento de presión a medida que se extraen los fluidos del reservorio en situaciones ideales tales como reservorio con depresión y que producen por empuje de gas en roca de un reservorio homogéneo y de alta permeabilidad y donde se encuentran disponibles datos de presión de alta calidad. Cálculos basados en balances de materiales pueden ofrecer estimaciones altamente confiables de la recuperación final. Por el contrario, en situaciones complejas, tales como aquellas que involucran la afluencia de agua, compartimentalización, comportamiento multifásico y reservorios multicapa o de baja permeabilidad, las estimaciones de balance de materiales por sí solas pueden brindar resultados erróneos. La ecuación de balances de materiales sigue siendo una herramienta práctica, sencilla y económica para ajustar, evaluar y predecir el comportamiento global de un yacimiento, dado que los estudios con simuladores numéricos requieren bastante información a detalle y un alto costo económico para su realización.
Como sabemos, la ecuación de balance de materiales busca describir o definir o demostrar la cantidad de fluidos que permanecen en el yacimiento actualmente, o bueno, en la actualidad del momento. Esto quiere decir que, en teoría y por sentido común, debería verse algo como esto, es decir, la diferencia entre el fluido original del yacimiento y el fluido producido. Pero por supuesto, esto no es así de sencillo, ya que esto llevaría a muchos errores, ya que hay demasiados factores que se están suponiendo. Por lo que en realidad se vería algo más como esto, entre los cuales los principales factores que necesitamos, o al menos lo que se usan en el software suministrado para la actividad anterior, son las presiones por encima de la presión atmosférica y algunas características del petróleo y de la muestra, como la temperatura, el factor volumétrico del petróleo, la relación gas-petróleo y la densidad del petróleo, la densidad del gas y entre otros factores que se pueden llegar a usar o no, ya que por un margen de error de menor del 5%, que es el aceptado, hay algunos parámetros que no necesariamente se tienen que poner. Lo que sí es realmente necesario son las presiones. Por supuesto, la ecuación que mostré anteriormente puede verse un poquito larga y complicada, pero la verdad es que resulta ser mucho más complicado, ya que la ecuación varía bastante según el yacimiento que tengamos presente. Por ejemplo, la ecuación de antes era una ecuación general para un yacimiento de gas, agua, petróleo, en el que existan varias cosas. Sin embargo, esta ecuación pues varía y se subdivide según el yacimiento. Por ejemplo, para un yacimiento de gas tenemos otras subdivisiones, que es el gas húmedo, el gas seco y el gas mojado, según sea su posición en el diagrama de fases. Y además, para que sea considerado un yacimiento de gas, tiene que ser, por supuesto, un medio poroso que esté lleno de gas y que los crudos originales sean principalmente compuestos por gas. Es decir, que la composición del yacimiento sea originalmente por gas y, si acaso, agua. Además, la temperatura tiene que ser constante y las propiedades del gas no deberían variar después de la producción. Esta fórmula se define como la que estamos viendo en pantalla. Además, también habré mostrado el diagrama de fases. La ecuación que estamos viendo se ve comprendida o más bien definida por la relación entre la presión y el factor de compresibilidad del gas que esté presente en el yacimiento, soltando una fórmula tan grande como la que vemos en pantalla, que se define también, como dije antes, por las características del crudo que estamos, o bueno, del fluido que estamos definiendo en el momento. En el caso de los yacimientos saturados es diferente, puesto que los yacimientos saturados, a diferencia de los de gas, ya existe una especie de mezcla, ya que hay más de un fluido, ya que los yacimientos saturados constan de yacimientos que existen en su fase de burbuja, creando o generando una capa de gas que es liberado del petróleo, ya que al petróleo estar saturado y al estar en presión de burbuja o en fase de burbuja, el gas se libera y tenemos los dos fluidos por separado. Como dije anteriormente, hay algunos factores que pueden ser supuestos o despreciados. En el caso de los yacimientos saturados, el petróleo original o la cantidad de hidrocarburo original del yacimiento es completamente desconocida y muy difícil de calcular, por lo que ya empezamos con las primeras suposiciones o con los primeros márgenes de error, haciendo que sea imposible la fórmula sencilla que dije al principio del tema, es decir, la diferencia entre el fluido original y el fluido producido. Además, también se supone, o más bien se excluye de la ecuación, la expansión, ya que se considera que esto es un factor bastante despreciable. También un poco diferente tenemos el caso de los yacimientos subsaturados, pues en esto el gas sí tiene que estar completamente disuelto en el petróleo, además de que se debería considerar o se debería suponer que previamente no existía una capa de gas. Y esta fórmula se expresa en base a una evolución, debido a que tiene una fórmula inicial que después pasa por la fórmula de balance material, también pasando por la fórmula de la compresibilidad del petróleo, para al final tener como resultado una ecuación mucho más sencilla, o bueno, menos corta, quizás no tan sencilla. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el software suministrado se encarga de todo esto. Finalmente, y a través de los años, gracias a Hubble y Ode, tenemos una fórmula
general o una fórmula que medio engloba los tres puntos anteriores, representándolos en una gráfica como una línea recta. Esto se conoce como la fórmula de balance de materiales lineal y su nombre se indica gracias a la forma característica de la gráfica, que es una línea recta con su respectivo pendiente.